Intentos de golpe de Estado, dictaduras, revoluciones. Guerras civiles. Desde hace décadas en América Latina se manifiestan los problemas de un mundo marcado por una enorme desigualdad y una creciente polarización. Yo sé lo que es una dictadura, no de oídas, no de películas, no de un documental de Netflix. Yo nací y crecí en una. Llamar dictador a políticos que le caen mal me da risa y miedo a la vez. Risa porque es absurdo, miedo porque cuando usas esa palabra para todo, ya no te queda lenguaje para denunciar una dictadura real cuando ésta llegue. En Estados Unidos, hoy, decir que no odias a Trump es suficiente para que te llamen fascista o Nancy. No Nancy de broma, Nancy literal. La guerra sucia siempre arrecia en toda campaña política y las pasiones indecorosas no han faltado en esta batalla por la Casa Blanca. Y eso debería preocuparnos, incluso si odias a Trump, porque yo vi lo que pasa cuando las palabras pierden significado. Crecí en un país donde había un solo partido permitido. Los medios eran del Estado. Criticar al gobierno te costaba la cárcel. Las elecciones eran un teatro y el mismo líder llevaba décadas en el poder. Eso es una dictadura. Al menos el 90% de nosotros, los menores de 60 años, hemos vivido en democracias plenas. Nunca les pasó que un régimen totalitario les impidiera votar. Fidel Castro es uno de los líderes más controversiales de la historia reciente. Detrás de estos hechos está la CIA. Por eso la mayoría, sobre todo los jóvenes, ven a la democracia como algo completamente natural. Lo ven así como el aire, pero no lo es. Hace apenas 50 años, casi todos los países de Latinoamérica e incluso España eran gobernados por dictaduras. La democracia no es como el ciclo del día y la noche, es un invento humano, un acuerdo frágil y así como apareció, también puede volver a desaparecer. Hoy quiero hacer algo bastante raro en YouTube y es explicar, al menos para mí, lo que realmente es la democracia, desde la perspectiva de alguien que vivió sin ella. Porque Trump no es un dictador, aunque haya hecho muchas cosas que a la gente no le guste. Y porque el verdadero peligro no viene de izquierda ni de derecha, sino del fanatismo que está pudriendo la democracia desde dentro. Aviso desde ya que este video no es para fanáticos, es para adultos, gente que quiera reflexionar. Y para entender cómo una democracia muere, les contaré una historia. Cuba no siempre fue una dictadura. Cuba tenía democracia, corrupta en partes, pero tenía elecciones reales, partidos opositores, prensa libre, tenía un congreso. Cuba, antes de 1959, tenía una de las economías más desarrolladas de América Central y sus índices socioeconómicos eran superiores a los de regiones del centro de Estados Unidos o el sur de Europa. ¿Y saben qué? Lo perdimos. Todo fue sin darnos cuenta. La ONU reconoció a Cuba como el segundo país de Iberoamérica con más bajo índice de analfabetismo, solo el 23.6%. No fue un golpe militar de un día para otro. Fue algo mucho más insidioso, mucho más lento, mucho más familiar. La historia de Cuba es la crónica de una democracia traicionada. Lo que comenzó en los años 30 no fue un movimiento espontáneo, fue una infiltración metódica, consciente y calculada. El comunismo internacional no llegó con banderas rojas ni consignas obvias. Llegó disfrazado de nacionalismo, de justicia social, de modernidad. Llegó hablando el lenguaje que los cubanos querían escuchar. Y todo mientras construía en las sombras la maquinaria perfecta para esclavizar al pueblo cubano. En México del líder antiimperialista Julio Antonio Mella a manos de agentes machadistas y la agudización de la crisis económica y política, se desata una fuerte actividad huelguística. Durante décadas, células ideológicas penetraron universidades, sindicatos, movimientos estudiantiles, aprovecharon cada crisis, cada desigualdad legítima, cada error de gobiernos anteriores. Su máxima expresión, la Huelga General de 1930, dirigida por Rubén Martínez Villena y considerada como inicio del gran movimiento popular de lucha antimachadista y antiimperialista. No prometían dictadura, prometían redención. Y cuando Batista cayó en 1959, muchos cubanos creyeron genuinamente
que presenciaban el nacimiento de una nueva era democrática. There is not communism or Marxism in our ideas. Our political philosophy is representative democracy and social justice in a well-planned economy. Pero lo que no sabían, que la revolución ya había sido secuestrada desde sus propias entrañas. Y todo se obró mediante el genio perverso del castrismo. Porque hay que decir que por encima de todo, somos marxistas-leninistas. Cada fracaso del régimen culpa al imperialismo. Cada escasez culpa del bloqueo. Cada represión necesaria para defender la revolución. La propaganda no solo controlaba la información, controlaba el significado mismo de la palabra. Por ejemplo, libertad pasó a significar obediencia, revolución pasó a significar permanencia, patria pasó a significar partido. Y desde La Habana, los tentáculos de la dictadura se extendieron por América Latina, apoyaron movimientos radicales en África, entrenaron insurgentes por todo el mundo, exportaron el modelo que había convertido a una isla próspera en una prisión por más de 60 años. Que continúan impactando el bolsillo de millones de familias. Pero veamos las siguientes imágenes, porque la mayoría de estos problemas venían arrastrándose desde el 2024. Desde principios de año hasta diciembre, la red eléctrica ha sufrido múltiples colapsos generalizados y cortes parciales. Venezuela cayó en la misma trampa. Promesas de justicia social que terminaron en tiranía, miseria disfrazada de revolución, familias destruidas en nombre del pueblo. Y aquí es donde volvemos al presente. Hoy, cuando ves sectores políticos atacar a Trump con una virulencia que permanece irracional, revela algo más profundo. No es solo desacuerdo político, es el pánico de quienes durante décadas se beneficiaron de la complacencia estadounidense con dictaduras que se llamaban a sí mismas progresistas. El presidente de los Estados Unidos representa la interrupción de ese pacto silencioso, el fin de la ingenuidad que permitió que tiranos se presentaran como víctimas mientras asesinaban a su propio pueblo. Venezuela secuestró petróleo estadounidense, plataformas. Esto ocurrió hace tiempo, pero no tuvimos ningún presidente que hiciera nada. Tomaron toda nuestra propiedad, fue nuestra propiedad, nosotros la construimos y nunca tuvimos un presidente que decidiera hacer algo sobre eso. El odio desmedido hacia él no es personal, es el miedo a que el gigante finalmente haya despertado. ¡Venga por mí! ¡Aquí lo espero en Miraflores! ¡No se tarde en llegar, cobarde! Estados Unidos, cansado de ser culpable de males que otros crearon, decide apoyar genuinamente la libertad en lugar de apaciguar a quienes la destruyen. Y que el discurso del imperialismo finalmente sea reconocido como el que siempre fue, la cortina de humo de tiranos para justificar lo injustificable. Cuba merece amanecer, Venezuela merece respirar. Los millones atrapados en un sistema que les robó el futuro mientras le vendían eslogan merecen la oportunidad que les fue negada por generaciones. No será fácil, las cadenas ideológicas son a veces más fuertes que las físicas, pero la historia muestra que ningún sistema fundado en la mentira puede sostenerse por sí mismo. El testimonio de Cuba no es solo la historia de una caída, es la advertencia de lo que sucede cuando una sociedad permite que la retórica reemplace la realidad, que la promesa de igualdad se convierte en la garantía de opresión compartida, que el miedo se disfrace de revolución, pero también es la prueba de que el espíritu humano, por más aplastado que esté, nunca muere del todo. En cada cubano que arriesga su vida en una balsa, en cada venezolano que cruza fronteras a pie, en cada voz silenciada que aún susurra verdad, late la esperanza de que larga noche finalmente va a terminar. La democracia que Cuba perdió puede renacer, pero solo si aprendemos las lecciones de cómo la perdimos. Esto sucedió no en un día, sino en décadas de engaños que se convirtieron en una gran tragedia. Y solo si el mundo entiende que la compasión verdadera no es tolerar a los tiranos, sino librar a sus víctimas. Por eso cuando alguien en una democracia me dice que vive en una dictadura, no me enojo. Les recuerdo lo afortunados que son de poder decir eso sin consecuencias. Y les advierto que sigan cuidando esa libertad que tienen,
porque yo sé lo que es perderla. Y los más de 1000 presos políticos en mi isla también lo saben. Libertad para los presos políticos y de conciencia. Patria y vida. Viva Cuba libre. Se les quiere, gente buena. Adiós.